Buenos días, Iglesia Generación 316 Guadalajara, familia en Cristo, qué gusto saludarlos esta mañana. Seguimos a la distancia, seguimos viéndonos a través de este medio, pero por cierto, muy cerca de mi corazón, muy cerca de mis oraciones. Y bueno, pues los tengo presentes todos los días. Fíjense que el otro día les voy a comentar, vamos a iniciar la plática de este domingo, y me tocó estar leyendo mi Biblia. Y voy a empezar a leer la carta a los Corintios. Empiezo en la primera carta y me encuentro que en el capítulo 1, versículo 2, Pablo se refiere a estos creyentes, a esta iglesia, y utiliza la palabra santos. Obvio, me hizo un poquito de ruido, chocó conmigo el que Pablo se refiriera a ellos. Y déjame decirte, no sé cuántas veces he pasado por esa carta, pero como te dije, Dios habla a nuestro corazón cada vez. Cada vez que tú abres tu Biblia, Dios te enseña algo. Y me mostró eso. Y decía, santos. Y yo dije, caray, ¿cómo es posible que la iglesia de Corinto sea una iglesia a la que se le pueda denominar santos, cuando en realidad sabemos que era un desastre teológico, un desastre moralmente? Los creyentes eran orgullosos, estaban divididos, toleraban la inmoralidad, se demandaban en las cortes unos con otros, en fin, Corinto es famosa porque era un centro de comercio. Por ahí pasaban productos de todo el mundo y era una ciudad muy próspera. Pero también sabemos que Corinto era una ciudad inmoral, había mucha inmoralidad, era famosa por su inmoralidad y por el paganismo. A esta iglesia, ¿sí? Con grandes problemas morales, éticos, doctrinales y personales. Había división entre los creyentes, inmoralidad, problemas matrimoniales, con errores en la adoración y en la doctrina. Pablo los llama santos. Y entonces, te repito, para mí chocó la palabra santos, porque yo tenía un concepto de esta palabra, pues como lo tiene y como es, esta palabra ha cambiado en el tiempo el significado. Pero el significado que yo tengo y que creo que tenemos la gran mayoría de nosotros es ese significado que le da la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas. Santo es una persona que después de fallecer, después de su muerte, fue, hizo cosas extraordinarias. Algo, cosas para ejemplo, humildes, castos, en fin, con cualidades muy específicas, que después de que mueren, deciden nombrarlos santos o designarlos santos. Y yo tengo ese concepto, yo tenía ese concepto de que santo para mí es esa persona, es alguien que es un ejemplo a seguir, alguien que fue en su vida, pues, alguien extraordinario, alguien que hizo cosas más allá de lo que podría ser cualquiera de nosotros. Y así tenemos ejemplos, pues como yo siempre que pensé, a mí siempre pues me ligaban con San Francisco de Asís, cuando era el San Francisco, cuando era el santo, pues llegaba, recibía felicitaciones y todas estas cosas. Así que yo tenía, pues vivíamos con este concepto, gente extraordinaria, gente o sujetos que eran un ejemplo a seguir. Cuando Pablo se refiere a santos, a la iglesia de Corinto, a los creyentes en Corinto, sabiendo cómo era esta iglesia, pues me llamó la atención, chocó conmigo. Y entonces tuve que entender qué era lo que significaba santo en la Biblia. Tuve que ir a buscar el significado de lo que es santo desde el punto de vista de Dios y como lo entiende la palabra de Dios, la Biblia. De tal manera que encontré que santo es eh, una alguien que está separado para Dios. Santo significa santificado en Cristo Jesús, llamado a ser santo. Todos aquellos que somos separados, que nos santificamos en Cristo Jesús,
La palabra de Dios nos entiende y somos llamados a ser santos. De tal manera que entonces ahora entiendo por qué Pablo se refiere a los corintios como aquellas personas que fueron, sí, santos, porque fueron separados, porque fueron separados del mundo para entregarle su vida a Jesucristo. Con problemas, como todos. Y de ahí entonces el por qué Pablo, a través de sus cartas, intenta exhortar y corregir y ayudar a que estas personas sean cada día mejores y sobre todo cuidando el testimonio. Y esa es la parte que hoy quiero platicar con ustedes, porque en el estudio de hoy yo lo hemos denominado, y así va a aparecer en sus pantallas, confrontando esos pecados que toleramos. Confrontando quiere decir aceptando, permitiendo ciertos pecados que estamos cada uno de nosotros aceptando, tolerando. ¿Por qué? Pues porque no hemos entendido, y esa es la parte que yo te quiero platicar este domingo, no hemos entendido que nosotros somos santos. Y estamos permitiendo a veces de una manera no consciente, a veces de una manera no consciente, no lo estamos poniendo atención, pero estamos permitiendo ciertos pecados que estamos dejando que se vayan formando, que vayan siendo parte de nuestra vida. Me gustaría, si me acompañan a orar, quisiera orar con ustedes para que el Espíritu Santo nos lleve en esta plática. Así que les voy a pedir si oramos para, para que Dios guíe esta plática. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias por esta mañana, por el privilegio, Señor, de estar otra vez reunidos todos en tu nombre, estudiando tu palabra, analizando cada enseñanza, poniéndola en práctica y sobre todo, Señor, permitiendo que nuestro corazón la apropie. Guíanos durante la charla, durante esta plática, que tu Espíritu Santo se mueva libre entre nosotros, que toque nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, que la podamos poner en práctica toda y cada una de las enseñanzas que tenemos el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces te decía, ya entendí por qué la palabra, por qué Pablo se refiere a santos, pues, apartados del mundo para entregar y para vivir eh, eh, a- sirviendo a Jesucristo, para vivir con Jesucristo, para vivir, fuimos comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Somos su propiedad. Así que entonces, esto es lo que implica santo. Cuando yo entiendo esto y empiezo a ver y a revisar mi vida y a darme cuenta que de alguna manera, a lo mejor, y tú y yo creo que también, estamos permitiendo, y esa es la plática, como te lo decía hace un momento, estamos permitiendo ciertos pecados que estamos tolerando, que no les damos importancia, que pensamos pues que no importa, que son pequeños, que no tienen, que no son grandes pecados. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues cuando tú escuchas la palabra pecado, y es algo que a mí me ha pasado, me pasa, a veces me voy hacia las cosas grandes. Y eso es precisamente cuando yo me comparo con, con las personas que yo siento que son pecadoras, pues porque llevan una vida complicada, una vida difícil, una vida sucia, una vida de pecado. Y uno como creyente y sabiéndose hijo de Dios y haciendo las cosas de Dios, no nos damos cuenta que quieras que no, estamos permitiendo ciertos pecados, estamos tolerando en nuestro diario, en nuestra vida diaria, ciertos pecados. Y esa es la parte que yo te quería platicar. Porque cuando yo me pongo, cuando yo entiendo lo que significa ser santo, cuando yo entiendo lo que implica que eres apartado para Dios, cuando yo entiendo que Dios pagó por ti y por tus pecados en una cruz, cuando Dios te compró por esa sangre en la cruz, cuando tú perteneces a Dios y cuando Dios te dice,
fuiste apartado del mundo para mí. En ese momento yo te voy a ser franco, yo sentí, dije, ve el compromiso, ve lo que implica ser un hijo de Dios, ve lo que significa ser un creyente, ve lo que está en juego cuando tú te dices un hijo de Dios, un creyente, eres un santo, fuiste apartado del mundo. Así que entonces tú no puedes estar permitiendo en tu vida ni tolerando ningún pecado. Voy a hablar de eso, ¿eh? Voy a hablar de pecado. Y dicen que las iglesias que hablan del pecado, las personas que predican el pecado, no somos famosos, no somos aceptados, no somos gente bien recibida, porque enfrentamos a las personas, porque cada vez que nos hablan de pecado, nos enfrentan a lo que somos, nos enfrentan a nuestra naturaleza y te enfrentan a lo que estás haciendo al día de hoy. Te enfrentan ante lo que tú en realidad eres. Te voy a hablar del pecado y no me queda otra más que decírtelo, que te lo voy a decir así. De tal manera que la Biblia dice, separados del mundo para Jesús. Esos somos santos. Separados por Dios, las personas que Cristo compró con su sangre en la cruz y separó del mundo para sí mismo. Somos de su propiedad. Esto es lo que implica y significa santos. Así que entonces, el creyente no se convierte en santo, y esa es la parte que quiero decirte ahorita. El creyente no se convierte en santo por lo que hacemos. Santos o somos hechos santos por en quien creemos. Te lo repito, no somos santos por lo que nosotros hacemos. A diferencia de ese concepto que yo tenía de la persona santo, aquí sí es en el significado de la Iglesia Católica, de los ortodoxos, el santo es por sus obras, el santo es por lo que hizo en vida, el santo es por ese ejemplo que él fue. Un santo es una persona extraordinaria, una persona difícil de encontrar. Pero esa cualidad de santo, esa característica de santo, esa calidad de santo, se lo dan sus obras. Por eso cuando yo escuché a los corintios santos, dije, ay, caray, chocó conmigo esa palabra porque yo tenía ese concepto. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y encuentro el significado verdadero de la palabra santos, y entiendo que es aquel separado para Dios, aquella persona que Dios compró, y lo pongo entre comillas, compró con su sangre, con la sangre de nuestro Hijo, de su Señor, de su Hijo Jesucristo en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, entiendo ahora por qué somos santos. Y entonces ahora te pregunto, ¿eres un santo? ¿Estás viviendo una vida santa? ¿O estás permitiendo ciertas cosas en tu vida que, pues que en realidad está haciendo un testimonio, mal testimonio, y que a lo mejor no te has dado cuenta que esto va a empezar a seguir, va a continuar y va a hacer un daño en tu vida espiritual, en tu entrega a Dios, en tu testimonio? Hace un tiempo, hace unos días, ¿sí? Yo cuando revisaba mi seguro de gastos médicos, a mí me decía el broker, me decía la gente, y mira, tu seguro Paco, tanto el tuyo como el de Lourdes, les cubre esto y les cubre aquellos y les cubre, y empezó a decir qué tanto nos cubre. Cuando escuché la palabra cáncer, déjame decirte que yo sentí algo así como que, ay, se me puso como decimos, la carne de gallina. No, no me gustó la palabra cáncer. Y nada más de pensar que yo podría tener cáncer, pues no me gustó saber, no importa que tenga un seguro de gastos médicos que cubre el cáncer, no me interesó el cáncer. ¿Por qué? Porque no me gusta, no lo quisiera enfrentar, porque yo sé lo que significa alguien que tiene cáncer. ¿Qué implica? Pues células malignas que empiezan a atacar a las células, ahora sí, buenas de un órgano y lo empiezan a atacar, lo empiezan a matar, lo empiezan que deje de cumplir con las funciones que este órgano tiene en el cuerpo. Y además
estas células se pueden ir a otros órganos, ¿sí? Y invadirla. Y esto llega un momento en que ya no tiene cura, ya no tiene remedio. ¿Qué sucede entonces? Pues que estos órganos empiezan a fallar y como consecuencia viene la muerte, ¿sí? La muerte de la persona. Y aparentemente, hasta donde yo sé, y por las experiencias que me han platicado, pues es una muerte muy desagradable, porque empiezas a tener una invadido en todo el cuerpo y tus órganos empiezan a fallar todos, de tal manera que no es algo agradable. Ninguna muerte creo que pueda ser agradable, salvo aquella que pues estás en tu cama en una noche y Dios decide venir por ti esa noche y ni cuenta te diste. Pero salvo esos casos, creo que todas las demás, y más si son enfermedades y si son a través de algo que sufres, pues no te gusta. Y el cáncer es una enfermedad que contagia, que invade todo tu cuerpo. Y creo que es una enfermedad muy dolorosa. Así que cuando escuché aquello, no me gustó, porque es una enfermedad maligna. Células malas empiezan a atacar y a matar las células buenas. Bueno, ¿por qué te platico esto? Porque quiero decirte que el pecado hace las veces del cáncer. El pecado hace las veces de un cáncer en tu vida espiritual, en tu entrega a Dios y por supuesto en tu testimonio. Empieza a atacarte poco a poco sin darte cuenta. De hecho, al cáncer lo denominan o lo llaman la enfermedad más oculta, la enfermedad escondida. Tú no te das cuenta hasta que ya es a veces muy tarde, cuando ya estás invadido. Yo recuerdo y he tenido algunos testimonios cercanos, o que recuerdo que en una persona muy querida de nosotros empezó a tener algunos malestares. Esta era una señora de edad 50 medios, joven para tener una enfermedad de este tamaño. Se cuidaba, una persona hacía ejercicio, había tenido hijos, buena madre, buena esposa, buena madre, y de repente un día se empieza a sentir mal. Empezó con mareos, empezó a perder el equilibrio, empezó a tener algunas temperaturas y fue al doctor. Y le buscaron y le empezaron a ver y en cuanto sacaron sangre y vieron qué estaba pasando, vieron que había alguna presencia de cáncer. Así que inmediatamente la metieron a toda esta cuestión de eh, hacerles todos los estudios, ultrasonidos y todo. Y le encontraron en el estómago un cáncer, un tumor. Inmediatamente a operarla, inmediatamente a buscar que había generado esto. Y cuando la van a operar o cuando la están operando, el doctor cerró el cuerpo. Dijo, ya no hay nada que hacer. Ese tumor ya había avanzado a todos los órganos que estaban alrededor del estómago y ya había al hígado, al páncreas, al vaso, y no le sigo. Entonces ya estaba invadida, ya no había remedio. Cerró, llamó al esposo y se lo platicó. Y recuerdo que el esposo en aquel momento que recibe la noticia, me llama y me dice, Paco, ¿puedo platicar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Gerardo se llama la persona. Sí, Gerardo, con mucho gusto. Oye, ¿qué crees que me pasó? Y me empieza a platicar. ¿Te acuerdas que mi esposa estaba mala? Pues pasó esto. Cuando lo escuchas son palabras que no tienes las palabras de aliento, no le puedes decir nada más que, ¿sabes qué? Déjame hablar con ella. ¿Para qué? Me dijo. Para presentarle a Jesucristo. Para que ella pueda tomar una decisión por Jesucristo, porque por lo que te acaban de decir, ya no hay remedio. Y además le quedan pocos días. Y creo hasta donde sé, platicamos con ella, pudimos hacer decisión. Y fue una cuestión difícil, una cuestión muy dolorosa. Los últimos días la pasó con morfina, la pasó totalmente dormida, ¿sí? Porque no podía ella estar por el dolor. Esto es, te lo platico todo esto,
porque el pecado, ¿sí? El pecado es pecado. Siempre vas a encontrar que todos los pecados, por grandes o pequeños que estos sean, el pecado siempre es pecado y no hay un pecado grave como lo podríamos nosotros entender y no hay unos aceptables o no hay algunos que podamos permitir en nuestra vida. Porque si tú lo permites, te va a ocurrir lo que estábamos platicando ahorita. El pecado es un cáncer y te va a empezar a invadir y te va a empezar a invadir. Y a veces una cosa que es pequeña, el día de mañana se puede complicar y ya te mató moralmente, te mató tu relación con los demás, la relación con tu iglesia, te apartaste de lo que es el trabajo que Dios tenía para ti, de ese plan perfecto que Dios tenía para ti. ¿Por qué? Porque permitiste esos pecados que toleramos. Y te los quiero platicar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues simplemente los chismes, el orgullo, la envidia, los celos, la amargura, la lujuria y, ¿por qué no?, la omisión de todo lo que la palabra de Dios entiende por los frutos del Espíritu. Bueno, déjenme recordar esto. Vamos a recordar lo que nos dice Filipenses, cuáles son estos frutos del Espíritu, para que nosotros en este momento hagamos conciencia. Cuando yo te digo el puro hecho de que omitas, de que ya no estés, de que esos frutos del Espíritu ya no se estén manifestando en tu vida diaria, es porque simple y sencillamente has dejado de tener o has permitido que en tu vida haya ciertas cosas que te están alejando de tu relación con Dios y que están ensuciando tu 5, Gálatas 5, 22 y 23. Y entonces dice, los recordamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes a Jesucristo contigo y estás con una relación cercana, y estás estudiando la palabra de Dios, y estás orando, y le estás alabando, y le estás dando gracias, que ese es otro punto que quiero tocar más adelante, tú vas a tener estos frutos del Espíritu, ¿sí? Vas a poder manifestar en tu vida eh, lo que Gálatas 22 nos dice, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Yo te voy a confesar algo. Yo soy muy impaciente. Yo siempre, cuando voy a subirme a un avión, cuando voy al aeropuerto, me voy 2 horas antes o 3 horas antes, porque me da cosa que vaya a haber un tráfico y que yo no pueda llegar y que me deje el avión. Así que hay cosas que yo no confío en Dios. Cuando así tendría que ser, a ver, vete con tiempo, está bien, pero tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en que Dios va a permitir y Dios tiene un plan y dentro de ese plan perfecto de Dios, las cosas se van a dar como Dios quiere, no como tú esperas, no como tú quieras. De tal manera que yo te puedo confesar que yo tengo esa situación, soy muy impaciente. Y el fruto del Espíritu te dice mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, benignidad, la paciencia. Pues yo no, yo tengo que luchar contra esa área, tengo que estar luchando contra esa área. Así que entonces, el puro hecho de que tú, como decíamos ahorita, los chismes, creo que eso es lo más grave que podemos encontrar, la lengua. Nuestra lengua es difícil de controlar, así lo dice la palabra de Dios. Y nuestra lengua puede llevarnos y puede movernos como el timón de un barco y permitir que se den muchas cosas o que digamos muchas cosas si no la tenemos bajo control. Y creo que es algo que nos gusta, es algo que practicamos, no solamente las señoras ni las chicas, es
está en la naturaleza del hombre. Comentar, comunicar, exagerar y hacer ciertas cosas como es, por ejemplo, mentir. Algunas veces hemos hecho alguna mentira o hemos dicho una mentira y decimos, son mentiras santas, son mentiritas blancas. Es simplemente una cuestión de que no hice daño a nadie. No, simplemente engañaste, simplemente hay una mentira. Simplemente no es una realidad o no es la verdad la que tú estás manifestando. Y de alguna manera lo vamos permitiendo y le vamos dando entrada. Vamos permitiendo ciertas cosas en nuestra vida que empezamos y que entonces ahora regreso a la palabra santo, que estamos entonces empañando, ensuciando esa santidad que tenemos en Cristo. Cuando entonces Él hizo ya lo que Él ya pagó por nosotros en una cruz y nos separó del mundo. Y tú sigues haciendo las cosas a veces consciente o inconsciente porque el mundo las hace, pues las sigues haciendo tú también o las empiezas a hacer tú también. Sin darte cuenta que al final del día, como yo te decía ahorita, es un cáncer que va a empezar a cambiar y envolver toda tu vida espiritual, toda tu relación con los creyentes. Vas a empezar a dejar de leer tu Biblia, por supuesto vas a dejar de orar, vas a tener un mal testimonio porque fuiste dejando esas pequeñas cosas que las fuimos permitiendo. No le dimos importancia, son pequeñas cosas, una mentirita sana. Nadie, oye, escuchar una conversación, pues ahí en un grupo de amigos, donde estaban hablando a lo mejor de algunas cosas sucias. Bueno, pero yo no participé, yo nomás escuché. Bueno, pues está siendo parte de esa conversación y al ser parte de la conversación, estás permitiendo que eso entre a tu vida, que esas pláticas sucias, esas cuestiones que no deberías de estar escuchando, las estás escuchando. Oye, yo no robé, pero tampoco lo impediste, tampoco te opusiste. De alguna manera lo consentiste. Sí, pero yo no lo hice. Bueno, pero tú lo consentiste. Son las cosas que no nos damos cuenta que vamos haciendo en nuestra vida y que vamos tolerando. Esa es la parte que entonces yo te quiero enfrentar hoy. Toleramos cosas y dejamos entrar el cáncer que es eh, en la vida espiritual, que es el pecado. El pecado. En nuestra época, en este momento, en estas generaciones, es una palabra que no se escucha. No se escucha. Nadie quiere saber del pecado. Y no es porque la gente no haga pecados. Y no es porque la gente no sea pecadora. Simplemente es no quieren escuchar esta palabra, no la quieren enfrentar, no se quieren dar cuenta. Y además ya estamos tan inmersos en el mundo del pecado, o el mundo está tan inmerso en el pecado, que ya ahora sí no nos gusta hablar de esta palabra, porque simplemente no sabemos o sabemos que estamos mal, que somos culpables. Si en algún momento el pecado ha salido a la luz y es parte de la cultura y es parte de nuestro hacer diario, es ahorita. Hablamos de abortos, hablamos de homosexualidad, hablamos de cantidad de cosas que la palabra de Dios considera pecado. Hablamos de secuestros, hablamos de asesinatos, hablamos de robos, hablamos tantas cosas que ya hasta nos vamos acostumbrando. Ya es parte de nuestra vida diaria el estar escuchando todo esto. De tal manera que empiezas a acostumbrarte y lo empiezas a ver normal. Y entonces también empiezas a aceptar ciertas cosas en tu vida, sin darte cuenta que esto te está afectando de una manera y de una manera fuerte. Y empiezas al chisme, decíamos, empiezas a varias cosas que de manera muy sutil, y es la palabra que quiero utilizar, de manera sutil, ¿sí? Que también son llamados pecados aceptables, estamos permitiendo, muy sutil, sin darnos cuenta. Satanás está ahí trabajando, haciendo su chamba en nosotros, para que de manera muy sutil tú estés permitiendo esto. El pecado es pecado. Todos los pecados son graves
ante los ojos de Dios. El pecado, aun cuando sea aparentemente inofensivo, afecta a Dios. Voy a platicar, vamos a leer en Isaías 6:3, esto que acabamos de comentar ahorita, afecta a Dios. Isaías 6:3. Y, y, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estamos hablando de esa visión que tuvo Isaías de lo que es el cielo. Y todos los ángeles y querubines están cantando, están alabando a Dios diciendo, Santo, Santo, Santo. 3 veces y más lo están diciendo. Porque si alguien es santo es Jesús, si alguien es santo es Dios. Por eso entonces cuando nosotros somos apartados del mundo para ser parte de Dios o del cuerpo de Dios, debemos de ser santos. Si allá arriba la santidad es, es característica, la santidad es todo, pues ¿cómo entonces tú aquí estás permitiendo como hijo de Dios, dejando dejando en menos esa santidad? Viene en este momento, viene a mi memoria algo, si se acuerdan ustedes, cuando el rey David decidió tomar a Betsabé y cómo fue que se dieron las cosas, cómo es que toma a Betsabé, a su marido Urías, lo manda al frente de la batalla, lo manda para que sea de los primeros en la línea de la batalla, pues para que los enemigos acaben con su vida, como de hecho así fue. Pero antes de que esto ocurriera, mandó traer a Urías para que pasara y durmiera, estuviera con su esposa y poder, al saber que había estado él con su esposa, poder entender que el hijo que iba a tener Betsabé, pues era de la relación con Urías. Pero si se acuerdan, Urías no bajó a su casa. Urías permaneció en el palacio, permaneció fuera de palacio, porque él decía, ¿cómo voy a estar yo disfrutando? ¿Cómo voy a estar yo en mi casa, con mi esposa y en mi hogar, cuando todos mis hermanos, cuando todo mi ejército está luchando, está peleando, está haciendo una batalla? De tal manera que entonces por eso él no baja a su casa. Sin embargo, pues Betsabé está embarazada, va a tener un bebé. Y sabía, David estaba consciente de que esta era una cuestión de la relación ilícita que había tenido con ella. Muere Urías, todo salió de acuerdo a lo que pretendía David. Y bueno, nadie supo nada, el pecado quedó ahí oculto y aparentemente no sucedió nada. Sin embargo, las cosas en Dios no se quedan así. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Porque el pecado, de alguna manera, es contra Dios. Porque el pecado nos quita y nos priva de esa santidad que Dios ya dio, que ya nos apartó del mundo por la muerte de Jesús, con la sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces lo ofendes, lo lastimas, o sea, ¿cómo te diré? Se siente traicionado. Así que no iban a quedar las cosas así. Así que entonces el profeta Natán se acerca a David, todos conocemos esta parte, y le habla aquel ejemplo de aquel hombre que tenía solo una oveja. Y en cambio su vecino era dueño de una cantidad de ovejas, tenía un ganado grande, eran muchas ovejas. ¿Y se acuerdan? Dice, y vinieron sus amigos de visita. Y fue y tomó la oveja, la única oveja que era de este hombre, para con ella agasajar y recibir a sus invitados. Y entonces Natán le platica esto y David dentro de esa, como rey, dentro de esa sabiduría y dentro de esa facultad de juzgar, él le dice, tal hombre debe de morir. Ese hombre debe de morir, eso no es correcto, eso no es justo.
Eso es lo más desleal. Eso es lo más, déjame usar una palabra, lo más injusto que podía haber ocurrido. De tal forma que entonces Natán lo enfrenta y le dice, ¿sabes qué, David? Ese hombre eres tú. Y quiero nada más recordar estas palabras. En segunda de Samuel 12, por acá la debo de tener. Segunda de Samuel 12, versículos 9 y 10. eh, es, eh, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. En otras palabras, todo pecado grande o pequeño que cometemos, lo cometemos contra Dios. Eh, Evidenciamos a través de nuestro pecado, ¿sí? Que estamos desechando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo menospreciamos a Dios. Hijo, ve qué duro. Menospreciamos a Dios. Le estamos diciendo, como le dijo Natán, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y con esto quiero terminar la plática de hoy. Cada vez que nosotros permitimos algo, por pequeño que sea, el pecado, si tú quieres, más insignificante que tú puedas ahorita mencionar, al final del día es pecado. Y el pecado es pecado, grande o chiquito. No hay un pecado mayor, un pecado. El pecado es pecado. Así que cada vez que nosotros hacemos o permitimos pecado en nuestra vida, estamos de alguna manera haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y lo más grave de todo esto, cuanto menospreciamos, ¿sí? Estamos menospreciando esa, esa santidad que Dios nos da como creyentes e hijos suyos. Estamos menospreciando lo que Dios ya hizo por nosotros. Estamos quitándole valor a ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz para que tú y yo fuéramos rescatados del mundo y pudiéramos ser santos. Santos tal como lo dice la palabra, santos. No como lo entiende o no como lo entendíamos o como lo entiende la tradición. No porque nosotros seamos buenos, no por nuestras obras, que quede clara esa parte. Yo no soy santo por lo que yo hago. Yo no soy santo por lo que yo soy. Yo soy santo por aquel en que yo creí. Yo soy santo por aquel a quien yo le entregué mi vida. Yo soy santo porque reconozco lo que Cristo hizo en una cruz por mí. Porque reconozco que Él pagó por mis pecados en esa cruz. Porque reconozco que ese es el plan perfecto que Dios tiene para librarme de ese mi destino que era estar fuera, estar apartado de Dios. Entonces, cuando yo peco y permito el pecado en mi vida, estoy quitándole valor, estoy menospreciando ese sacrificio, ese trabajo, ese plan hermoso que Jesucristo, de Dios en la persona de Jesucristo. Lo estoy menospreciando, le estoy quitando importancia, porque estoy haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces yo te quiero pedir este domingo que tú reconozcas, que tú reflexiones cómo está tu vida. ¿Cómo está tu relación con Jesucristo? ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿Qué tanto estás meditando en la palabra? ¿Qué tanto estás memorizando? Pero sobre todo, ¿qué estás permitiendo en tu vida? ¿Realmente estás llevando una vida santa? ¿Estás cuidando esa relación? ¿Estás cuidando no darle pie al diablo con esas cosas que tú estamos hablando? ¿Con estas cosas que estamos permitiendo? ¿Con estas cosas que de alguna manera no le damos importancia? Pues esa es la parte que yo te quería enfrentar el día de hoy. Quería yo enseñarte que
Y no porque yo sea mejor que tú, ¿eh? Yo también, cuando yo predico, no te predico a ti, me predico a mí. Es decir, cuando yo preparo la predicación, no es para ti, por supuesto, pero antes fue para mí. Así que cuando yo predico, me predico a mí mismo. Yo soy el primero que necesito estar consciente de esta situación que te estoy platicando ahorita. Yo soy el primero que tengo que entender que estoy permitiendo, que estoy dando, que a lo mejor estoy dejando que ciertas cosas entren en mi vida y estoy ensuciando mi testimonio. Estoy descuidando mi testimonio. Algún día me va alguien a señalar y me va a decir, ¿cómo es que dices que fuiste apartado para Dios? ¿Cómo es que dices que eres un hijo de Dios? ¿Cómo es que dices que eres un creyente? ¿Cómo es que dices que eres un cristiano cuando estás haciendo estas cosas? Eso es precisamente lo que no quiero. Eso no quiero dar pie a que nadie pueda decir esto de mi persona. No quiero que nadie pueda decir que yo estoy menospreciando, pero además yo no me quiero sentir que estoy dejando y estoy dejando de darle importancia a lo que Dios hizo en mi vida. Así que chicos, nomás quiero terminar para decirles, tú eres un santo. Tú y yo somos un santo. Insisto y te repito, no por lo que tú eres, no por lo que tú has hecho, no por tus méritos, no, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa decisión que tú un día tomaste y que le dijiste, Dios, yo quiero ser parte de todos estos que te reconocemos como nuestro Salvador. Yo quiero que seas mi Señor, yo quiero que seas mi Salvador, yo quiero que seas mi Maestro, yo quiero ser parte de ti. Y yo quiero, porque tú ya me compraste con la sangre de Jesucristo en esa cruz, quiero ser de tu propiedad. Cuando tú tomaste esa decisión, cuando tú le dijiste eso, ya eres de su propiedad, ya eres de él. Así que entonces de ese compromiso de que tenemos que cuidar nuestra relación, somos de él. No podemos permitir que nada ni nadie ensucie nuestra vida, nuestra relación con él, nuestro testimonio. Creo que con esto quisiera terminar y decirles, eres un santo, ¿eh? Cuida tu santidad. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu testimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, pues porque tú nos diste, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Porque tú, Señor, nos haces santos, nos apartas del mundo, nos cuidas, Señor, para que podamos seguir cerca de ti y para que podamos, Señor, ser un testimonio vivo de lo que tú haces en las personas, de lo que tú puedes hacer en aquellos que se acercan a ti. Bendícenos durante esta enfermedad, cuídanos de cualquier contagio, sigue cuidando de tu iglesia. Te recordamos, Señor, cada una de nuestras necesidades, por esta bebé, Señor, de la que te hemos estado pidiendo en los últimos días, y por todas las necesidades, Señor, de nuestra iglesia. Te las ponemos ahorita a tus pies y sabemos que tú nos vas a conceder los deseos de nuestro corazón. Bendícenos en este día. Cuídanos, Señor, de todo mal. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Cuídense, que no haya contagios. Sigan manteniendo esa sana distancia. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes. Que Dios los bendiga. Buenos días.